hermanos. Qué gusto de verlos. Bien, ahora vamos a estar siguiendo la serie de la carta a los hebreos, que este es el quinto mensaje que ya hemos estado mirando. Bueno, a mí me gusta mucho este capítulo. Sabemos que este capítulo nos habla por excelencia de la fe. Creo que el Espíritu Santo guarda en nuestro corazón este versículo particularmente. ¿Qué dice que en el capítulo 11, el versículo 1 dice que es la fe? ¿Qué? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de eso el Señor ha querido hablarnos al iniciar este año. Ya estamos en febrero y vamos a continuar en el día de hoy, en esta mañana en particular. Continuamos con este texto en los versículos del 30 al 34. Vamos a estar buscando nuestras Biblias. Animo de que abra sus Biblias. Ahora como somos un poco más, bastante modernos, ya prefieren su teléfono. Bien, la palabra de Dios, busquémosla. Y mientras busca, yo quiero decirle que este capítulo, aunque tiene 40 versículos, sin embargo, nos habla de toda la Biblia. Nos habla de toda la Biblia. Dice, empieza desde el versículo 1, dice que por la fe Abel ofreció mejor holocausto al Señor. Y vemos que desde Génesis nos va a llevar como un trencito, un viaje a través de la palabra de Dios. Aquí hay algunos hermanos que quizás crecieron como yo con el HC, la radio, y ahí había un programa, el tren bíblico, y abramos nuestra palabra de Dios. ¿Ya tenemos ahí? Ya tenemos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué dice? El versículo 30 y 31 vamos a estar revisando en este momento. Por la fe, dice, cayeron las murallas de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31. Por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Entonces vamos en nuestro recorrido. Hemos visto que desde Génesis este capítulo nos ha llevado con la fe de Abel. Pasamos los patriarcas, vamos con Moisés, luego va a Josué, los jueces, los profetas, y nos va a llevar hasta las cartas del Nuevo Testamento. Qué fantástico es este capítulo 11, qué magistral, ¿no? El Espíritu Santo lo ha guardado, este bello capítulo. Y el título para nuestro tema de hoy, nuestra preca, nuestro mensaje, que el Señor permite que usted lo escuche, porque es la voluntad del Señor, no la mía ni de nadie, sino del Señor, que quiere hablarle y animarle con la fe de Rahab. Título: la fe de Rahab. Y vamos a ver quién era Rahab, porque el versículo 31 nos dijo que por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Rahab es una mujer cananea que vive en Jericó. Esta mujer tenía 3 cosas en contra suya. La primera, ser mujer. ¿Qué tal? Aquellos tiempos de bíblicos, de allá de muchos siglos atrás, solo el hecho de ser mujer ya era una desventaja. La mujer era tratada como nada. Los hombres tenían esposas, pero iban contabilizando, haciendo quizás un inventario de lo que tiene 800 camellos, 400
yuntas de bueyes, tenía ovejas, a lo mejor tenían abejas también. Y en el último plano decía, y una mujer. Entonces Rahab, esta mujer, tenía esa desventaja de ser mujer, la una. La otra vivía en un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a otros dioses. Dos desventajas. Y tres, aún peor, era ramera. Cuatro, era pobre. ¡Qué combinación! Pero de esta mujer el Señor quiere que aprendamos hoy que por la fe de esta mujer dice que no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Esta mujer vivía como pobre que era, vivía dentro de los muros de Jericó. Los muros de Jericó eran impresionantes, muros construidos de piedra, y eran dos muros, y en el medio de los muros se construía y vivía la gente muy pobre. ¿Por qué habían estos muros tan grandes? Pues para defenderse de sus enemigos. Porque si un muro lograban derribar los enemigos, se quedarían atrapados en la mitad y el segundo muro los protegería. Y ahí vivía esta mujer. Pero ella era ramera, recordemos. Y aunque era una desventaja vivir en eso, sin embargo, para ella se le convirtió una ventaja porque era un lugar privilegiado, porque para desempeñar su trabajo, como ella ganaba su vida, la profesión más antigua que se dice, la profesión de la prostitución. Ahí estaba ubicada en los muros de Jericó. Cuando los visitantes, los mercaderes que hacían trueque con este pueblo de Jericó, ella estaba mirando, y ahí, como estaba bien ubicada, pues los enganchaba para obtener su trabajo. Esta mujer era muy hábil, muy audaz. Ella sí que sabía dominar las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Ella sabía escuchar. Ella era bastante empática con esto. Eran necesarias esas habilidades para su trabajo de prostitución. ¿Qué tal que la Biblia esté hablando de una mujer ramera de prostitución? ¿Qué aventuras más extraordinarias tiene la palabra de Dios? Sigamos con esta historia de la mujer. Esta mujer recibía a estos hombres que venían. Y como escuchaban, también escuchaba que estos hombres le contaban que había un pueblo grande, un pueblo que salió desde Egipto, un pueblo que tenía un Dios grande, decía, un Dios que abre el mar rojo, un Dios que se volvió unas columnas gigantescas del agua, pero ahí estaban como muros para que pasaran por esa vía su pueblo, el pueblo israelita, como por tierra seca, dice que pasó. Y ella escuchaba eso, escuchaba que hay un Dios grande, ese Dios era poderoso, que a su pueblo lo guiaba con columnas de fuego en la noche, y en el día los guiaba con una nube. Y estas columnas de fuego con las que guiaba al pueblo, para que ellos miraran en la oscuridad. Pero estas mismas columnas de fuego eran oscuridad para sus enemigos y luz para su pueblo. De eso escuchaba Rahab. Y ella, muy fascinada a eso, escuchaba y cada vez preguntaba más sobre estas hazañas de un pueblo especial y de un Dios muy grande. Así es que mientras escuchaba, su fe fue creciendo. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene y crece, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios, nos dice.
Y esta mujer, mientras escuchaba, su corazón, su mente se fue llenando de estas verdades gloriosas de un pueblo maravilloso, de un Dios grande. Y mientras estaba en su casa, recordemos que ella vivía en el muro y además de eso ella tenía una ventana. Y desde la ventana podía ver cómo llega la gente a Jericó. Un buen día vio que dos jóvenes con vestiduras medio extrañas venían y probablemente venían a su casa. Prontamente, con mucha diligencia y con mucha amabilidad, los recibe. Eran estos dos jóvenes enviados por Josué para espiar cómo era Jericó. Recordemos que también hace 38 años ya habían subido para mirar cómo era la tierra, esta tierra prometida para el pueblo. Esta tierra que prometió el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dijo que le daría una tierra que fluye leche y miel. Y ahora, después de 38 años, vuelve a enviar Josué a dos espías jóvenes para mirar. Así es como llegó a la casa. Y entonces ella quería ofrecerle los servicios, esos servicios muy amables para ellos, pero ellos no querían los servicios de ella. Ella solo quería que los ocultara del rey de Jericó. Así es que esta mujer muy valiente, que tenía ciertamente agallas esta mujer. Esta mujer los recibió, los escondió. Y la Reina Valera dice que los subió al terrado y en la Reina Valera contemporánea dice que los subió a la terraza y ahí en medio de los montones de lino los escondió a estos dos hombres. El rey de Jericó escuchó, supo que dos espías habían llegado a Jericó para mirar cómo estaba la tierra. Entonces envió mensajeros a Rahab y le dice: saca a esos espías de tu casa porque han venido a espiar. Ella muy osada le dice así: sí, es cierto que vinieron, pero ya no están aquí. Antes que las puertas de la ciudad cerraran, ellos se fueron. Si ustedes van deprisa, los pueden alcanzar. Esta mujer era una mujer valiente que empezó a creer en un Dios que no conocía. Y aunque el pueblo de Israel los conocía porque habían comido maná del cielo, habían pasado por el Mar Rojo, habían bebido del agua de la roca, dudaban, se quejaban. Querían volver a Egipto. Se quejaban porque comían solo maná todos los días. Lloraban y se lamentaban y decían: en Egipto comíamos el pescado de balde. Nos acordamos de las cebollas, de los melones. Sin embargo, esta mujer cananea, prostituta, idólatra, tenía más fe que el pueblo de Dios. Que Dios nos libre de nosotros ser así, ¿no? Que teniendo al Dios más grande, resulta que a veces no creyentes tienen más fe que la nuestra. Pero el Señor hoy nos ha traído no para exhortarnos, nos ha traído, sí, para exhortarnos. Exhortar es animar. Nos ha traído para animar, para que nuestra fe se avive, recordando a través de estas grandes proezas, milagros, y hoy particularmente con la vida de Rahab, la ramera. Qué título y qué repetitivo, ¿no? Y así es que esta mujer, en contra de su pueblo, valiente, osada, escondió a los espías.
para continuar esta historia, vayamos sin perder nuestro texto principal, que es Hebreos, el capítulo 11, vayamos a Josué. Tómese su tiempo, porque hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios. El Señor nos va a estar hablando. ¿Queremos que nos hable el Señor? Cuando yo empecé la vida en Cristo, escuchaba que las hermanas decían: el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me dio sueños. Y yo decía: Dios mío, qué pecadora soy, porque no le oigo, no sueño. Me afligía tanto hasta que el Señor me hizo entender que el Señor habla a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que vamos a estar revisando la Biblia. Ya tenemos en Josué. Tome nota, coja su esferito, su lápiz, ponga una marca y ponga la fecha en que Dios le habló. Porque usted ha venido a escucharle al Señor, ¿cierto? Algunos ya dejaron haciendo la comida a medio hacer y corrieron, se vistieron su mejor ropa y dijeron: Señor, quiero que me hables, Señor, háblame, Señor. Y el Señor le está hablando. Pero también hemos venido para alabarle y adorarle, a rendirle culto a nuestro Dios. A eso hemos venido hoy, y hoy el Señor le dice esta palabra. Y entonces ahí empieza un diálogo con estos dos espías antes de que se fueran. En el versículo 9 de Josué 2, del 9 al 13, vamos a estar revisando. Y empieza Rahab hablando: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país le tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Así estaba el pueblo ¿de cuál pueblo era? Jericó. Así estaba ahí. Porque habían escuchado que hay un Dios grande que viene, que ya están solo a 7 kilómetros, que ya pasaron el río Jordán y que pronto llegarán hacia ellos. Verso 10. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, hace memorias, ¿no? Rahab, mire, haciendo memorias de la palabra, ella ya la sabía, los hechos extraordinarios que Dios había hecho en el pueblo. Dice: sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar Rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con los reyes, ¿no? Aquí no dice reyes, pero son reyes, Sihón y Og. Y más adelante dice: los reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Ella se sabía, estaba al día con las promesas, las proezas del Señor. Rahab continúa: cuando lo supimos, dice, o sea, los de Jericó, cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó, porque por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, dice. ¿Qué tal hay con un pueblo que no era guerrero, un pueblo de esclavos, pero que tenía un Dios grande? ¿Y nosotros tenemos el mismo Dios? ¿Tenemos el mismo Dios? Lo tenemos a nuestro Dios, el mismo del Antiguo Testamento, el mismo de hoy. Y el mismo, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Así es. Amén.
11 dice, cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó por culpa de ustedes. Ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios, dice esta mujer. Qué gran declaración. Solo el Espíritu Santo podía haber alcanzado esa alma de esta mujer. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, dice, Dios mío, solo el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo una persona puede decir que el Señor es nuestro Dios. Y cuando veo la declaración de esta mujer, me vuelve al Evangelio de Lucas. Ahí en el capítulo 10 el Señor Jesucristo dijo, te alabo Señor, te alabo Padre, Señor de los cielos y Señor de la tierra, porque has escondido estas cosas de los grandes y lo has mostrado a los pequeños, porque así te agradó. Sí, Señor, así te agradó. Jesús adoró así, de esta manera. Esta mujer adora de esta manera. ¿Y usted lo adora así? ¿Usted lo adora así? Adórele. Yo lo adoro, porque el Señor me ha creado para alabanza y gloria de su nombre. Y si yo no lo hago eso, no cumplo con el propósito por el cual Dios nos creó. El Señor dice, yo he creado este pueblo. Este pueblo lo he creado para alabanza y gloria de mi nombre. ¿Le alabamos? Calientes de mi ñaño. Adórele con su voz, con aplausos. Porque cuando el pueblo le adora, pasa cosas maravillosas. El infierno tiembla y su pueblo alcanza la victoria. Aleluya, 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 aleluya. Decía así, la palabra de Dios dice, si este pueblo calla, las piedras hablarán. Nosotros no necesitamos piedras porque nosotros tenemos boca para adorarle a nuestro Dios. Así que hoy vino, ¿para qué? Hay una canción que dice, yo he venido para alabar al Cordero. Yo he nacido, es más, para alabar al Cordero. Así se debe cantar, ¿no? Entonces, continuemos con el verso 12, que Rahab sigue conversando. Este es un diálogo entre Rahab y los espías. Verso 12 continúa Rahab. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero ella exige algo más, pero denme una señal segura. Verso 13 continúa Rahab, de que la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas, de todo lo que es de ellos, serán librados de la muerte. Ella pedía librarse porque escogió a su Dios traicionando a su pueblo, porque escuchando las historias creyó en el Dios verdadero. Y así dejó a su pueblo y escogió seguir ¿a quién? Al Dios verdadero, a nuestro Dios. Y continuamos con este texto en el versículo 2, 17. El 17, ahí hablan los espías. Aquí están asegurándose. Ella era una mujer hábil, una mujer de negocios, una mujer que se aseguraba de conseguir lo que necesitaba. Y está negociando, ya le pidió que le salvara a ella, a su familia. Y los espías le dicen en el verso 17, nosotros te hemos hecho un juramento y lo vamos a cumplir. Así quedaremos libres de culpa. 20 y 21, continúan los espías. Si tú nos denuncias, quedaremos libres de este juramento. Esas son las cláusulas de este contrato que están ahí
negociando entre el Rahab y los espías. Dice, si tú nos quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte. Qué persuasiva esta mujer. Qué persuasiva. Aprendamos. A veces dice que los hombres de este mundo son más hábiles en sus negocios y los hijos de Dios. ¿Qué pasa, ñaños? ¿Qué pasa? Tenemos de nuestro lado al Dios más grande y poderoso. Así es que el negocio está asegurado. Ya. Bien, Rahab en el 21, ahora responde Rahab, y ella respondió, hágase todo tal como lo han dicho. Luego los despidió y en cuanto se fueron, ella ató el cordón rojo a la ventana. Así que esta mujer los bajó por la ventana, porque recordemos que ella vivía en los muros y tenía una ventana y ahí por una cuerda los hace bajar y se escapan después de haber estado ahí. Siguiendo, pasemos una hoja o 2 hojas más de su Biblia. Vamos al texto de Josué 6, 11, 18. Cuando esté en su casa leeralo completito. Completito y el Señor le va a dar maná del cielo. Entonces, la conquista de Jericó sería ahí. No sé si su Biblia tiene una, pero yo le puse este título, la conquista de Jericó. El día esperado llegó para Rahab. Aquí nos relata cómo Josué conquistó a Jericó. Versículo 11 dice, Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Verso 12. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Ya están ahí. Verso 13. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos mientras que la retaguardia iba atrás del arca. Las bocinas no dejaban de sonar. Verso 14. Lo mismo hicieron al segundo día. Le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. ¿Qué tal? ¿Qué estrategia de guerra? ¿Cómo lo planifica el Señor? Porque a ninguno se le ocurriría atacar a un pueblo con murallas tan grandes, dobles murallas. Se dice que ese muro tenía como 1,50 m de cada lado, incluso carretas podían y soldados caminar por ese muro. Tenía torres gigantes para que vigilaran ese lugar. Y sin embargo el Señor manda a Josué, vas a ir de esta manera, pondrás una tropa adelante de soldados, luego le pones 7 sacerdotes que toquen la trompeta. Vamos haciendo este cuadro, ¿no? Que el Espíritu Santo ponga una mente que le muestre, que vivamos esta historia, que seamos como niños. A los niños les gusta escuchar los cuentos. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, particularmente mi primer hijo Pablo decía, mami, cuéntame otra vez el cuento. Mami, cuéntame otra vez el cuento. Y nosotros queremos que nos cuente el Señor, porque el Señor es mi Padre que me cuenta historias maravillosas. Historias de conquistas, de victorias, mostrando al Dios más grande. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Ya vimos que los soldados van aquí, los sacerdotes tocan las trompetas, el arca del pacto, la gloria de Dios, la presencia del Señor está en el medio y más atrás viene la retaguardia, el resto de soldados. Y empieza a dar la vuelta. El Señor les dio instrucciones. Da la vuelta de esta manera.
Vas a dar la vuelta un día y te vuelves al campamento. Vas a dar otra vuelta al siguiente día y vuelves al campamento. Este capítulo de la fe es increíble, da instrucciones de locura. Dar la vuelta. Señor, dar la vuelta. Y si me lanzan desde los muros, me lanzan aceite que hirviendo, me lanzan flechas. Y nosotros caminando. Esta era la estrategia del Señor, date las vueltas. Josué aprendió a obedecer, porque el Señor le prometió que si guardara su palabra, nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida. Solamente que guardes esta palabra que te mandó Moisés y la meditarás en ella de día y de noche, lo dijo. Haciendo esto, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así es que Josué obedeció. Conocía al Dios, había caminado con Moisés y había visto las proezas, de modo que sin ningún problema obedeció. Ya vimos 1 día, 2 días, 3, llega al 7, y ahí vemos en el versículo 15, el gran día. 15, el 7º día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que lo rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten. ¿Qué gritarían estos soldados? El pueblo, ¿qué cree que gritarían? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué pudieron haber gritado? ¿Alguien se atreve a decir qué gritarían ellos? Nadie dice, ¿no? Nada. ¡Que Dios es grande! Dios es grande, Dios es grande. Dios es grande porque grande es nuestro Dios. En el 7º día sí ganaron y los muros de Jericó cayeron, dice. Porque rodearon 7 veces, tocaron las trompetas y hay 7, ¿no? 7 días, 7 sacerdotes, 7 veces y griten. La victoria es del Señor. Porque no se trataba de Josué, ni del pueblo, ni de sus estrategias. Se trataba del Dios más grande, nuestro Dios. Que Rahab decía: el Dios de ustedes es Dios grande en los cielos, es Dios de la tierra. Y Jesús también adoró y dijo: te alabo, Padre, Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Nosotros también le adoramos. ¿Por qué dejó el Señor estas historias? No es para que nos estar entretenidos, es para animarnos. Estamos paseándonos por el Salón de la Fama, haciendo un recorrido, y hemos visto que por la fe han pasado ya Abel, Abraham, Moisés, y hoy estamos con Rahab. ¿Para qué? Porque la fe crece en nosotros por el oír la palabra de Dios, y porque la fe es la certeza de lo que esperamos. Ciertísimo, certeza, segura, que así como lo ha hecho, lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará en el futuro. ¿Alguien dijo amén? Alábele al Señor, adórele. Él es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Así es que este Dios es grande. Así es que los muros de Jericó cayeron. A ver, nos quedamos en el versículo. Nos falta el 17, porque el 16 es que gritaban.
17. Y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará. ¿Quién va a quedar? Pero dígale con el apellido. ¿Cómo? El Señor dice que no se avergüenza de decir que es nuestro Dios. Él no se avergüenza de dejar de esta historia de una mujer ramera. Nosotros decimos, la ramera. ¡Uy, qué grande esta mujer!, ¿no? Porque creyó en el Señor. Porque no se trata de ella. Se trata de un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Que perdona, dice la alabanza, multitud de pecados. Dios que perdona multitud de pecados. Ella fue salva por su fe. Y volviendo a nuestro texto principal de Hebreos 11, continuemos. Siga buscando, volvamos a nuestro texto principal y yo le hago un resumen de lo que hemos hablado. Dice que por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodear 7 días. Así Josué por la fe conquistó solo tocando trompetas, y al 7º día junto con el pueblo gritó y los muros cayeron. Y ese es el resumen, ¿no? Entonces ya sabemos que Rahab se salvó. Ahora yo le puse aquí un título, Rahab, y no le quitamos su apellido Rahab. De ramera a mujer noble. ¿Qué se oye de nobleza? La realeza. Y Pedro dice que por nuestras venas que recorren, linaje escogido por usted, por mí, real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que, dice amén usted a esta palabra. Dígalo amén, porque eso somos. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué estar envidiando a los príncipes de allá de Europa? El príncipe de no sé qué, la princesa de Gales, que era la más famosa. Si cuando toque, así, pásele por su uvas. Señor, por mis venas recorre, ¿qué? Sangre real. Esto es lo que es. Así es que Rahab, volvamos a Rahab. De ramera a mujer noble. Pasó el tiempo, esta mujer salvada de morir con el pueblo, ¿cuál era? De Jericó. Estuvo en el campamento, fue purificada, fuera del campamento, purificada, y dejó sus prácticas, dejó atrás todo eso y vivió con el pueblo. Como era joven, bella y hermosa, ahora ya hija de Dios dentro del pueblo, se casó con un hombre, un noble hombre de la tribu de Judá llamado Salmón, para que nunca se olvide. Salmón. Cuando se acuerde de Salmón, vuelva a recordar esta historia preciosa. Así es que Salmón era de la tribu de Judá, y vamos a ver cómo va esto. Esto va cada día más cardíaco, diría alguno, ¿no? Qué historia más maravillosa va desarrollándose. Entonces, Salmón engendró a Booz, y Booz era padre de Obed. Obed engendró a Isaí, no a Isaías, sino a Isaí. Isaí, padre, ahí sí ya conocemos. Isaí fue el padre del rey David. ¡Qué realeza de esta mujer! Entró ¿a dónde entró? Ayúdenme, porque yo ya me olvidé. A la genealogía, y esto lo encontramos en Mateo
en el capítulo, no lo lea, eso leeré en su casa, el capítulo 1:5. Esto yo tomé de esta genealogía que le estoy resumiendo, cómo esta mujer trascendió y llegó a ser parte de la genealogía que vamos viendo, que ya estábamos en David. David engendró al rey Salomón. David ya fue un rey y Salomón un rey. Pasa las generaciones y llegamos hasta José. José, el esposo de María. ¿Y María quién era? La madre de Jesús. ¿Y quién fue Jesús? ¿Y quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién será? ¿Quién? Jesús es el Rey de los reyes. Así fue como esta mujer de ramera a mujer noble. Pero el Señor nunca le quitó este apellido de ramera. Le encontramos ahí, este texto que estamos viendo en Hebreos, lo encontramos también en Santiago. Porque el Señor se goza en hacernos bondad, misericordia, y también para no olvidarnos nosotros de dónde nos ha sacado el Señor de nuestro pecado. A mí me gusta recordar cuando oro. El Señor dice que ha olvidado nuestros pecados y no se acuerda, pero a mí me gusta recordar de la iniquidad, de la miseria donde viví, donde no tenía esperanza, hasta que Él me encontró. Y Él no se avergüenza de llamarse mi Dios. Así es que esta es la genealogía. Ahí le vemos nada más que en la genealogía de Jesucristo. Rahab, la ramera. Y yo me uno quizás a las oraciones de Rahab, que cantaba y oraba y decía con el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3 dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hay dolencias más terribles que las dolencias físicas. Son las dolencias que quedaron en el alma, lo que nos marcaron. Hay tanto dolor en nuestra vida, pero Él sana, dice, nuestras dolencias. Él es que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, porque Él es el Dios que perdona multitud de errores, de pecados. Y este capítulo es tan lleno de acción, es como cuando a mi esposo le gusta ver las películas de acción. En Hebreos, continuando, que el verso 32 y 34 no lo perdieron, ¿no? Todavía estamos en Hebreos 11, los versículos 32 al 34 vamos a estar revisando. Y la carta dice, ¿y qué más puedo decir? Que el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon de filo de espadas, sacaron fuerza de flaqueza y llegaron a ser poderosos en batallas. Y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué extraordinaria es esta historia. Sobre eso está sentada nuestra fe, por la evidencia de un Dios vivo. Es algo que puede comprobar. Todavía siguen estos expertos mirando, haciendo excavaciones, comprobando cada uno de estos hechos que están registrados en la palabra de Dios. Pensando en Gedeón, era un hombre que estaba temeroso, que salió a sacudir su grano y ahí sacudiendo antes de que los enemigos le quiten su provisión. Escucha una voz que le dice, varón valiente y esforzado,
se regresa a ver, dice, a ver, ¿de quién estás hablando? Dice, si él estaba lleno de miedo. Y le dice, ve y tú liberarás a este pueblo. Querido hermano, no se trata ni de Gedeón, ni de usted, ni de mí. Se trata de nuestro Dios, Jehová, que si lo creemos, ciertísimo Él hará proezas a través de nuestras vidas, nos librará del mal, del pecado, de la iniquidad y de grandes batallas que tenemos en nuestra vida. Barak era el Señor le dijo a Barak, sal, porque te voy a dar la victoria. Y él tenía miedo porque su enemigo era Sísara, que venía con 900 carros de hierro. Él sí que estaba seguro, 900 carros de hierro. Seguro que la batalla la ganamos, dijeron. Pero el Señor le dio la victoria a Barak. Sansón, cuando oímos Sansón, cabellos largos, Dalila. ¿No es cierto? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, pero él dice que en su muerte vengó más de los enemigos de Israel, porque oró y el Señor le perdonó, y ahí derrotó y mató muchos miles de sus enemigos, y así gobernó 20 años a Israel. Jefté ganó las batallas contra los amonitas y conquistó 20 ciudades, dice. Y algo muy particular de Jefté, fue hijo de una prostituta, dice. ¿Qué tal estas historias? Por la fe, David, cuando escuchamos David ya sabemos del gigante. Este pequeño, el dulce cantor, este pastor de ovejitas, este rubio, tuvo celo por su Dios. Cuando escuchó que el filisteo blasfemaba y retaba al pueblo de Israel que venga, si ustedes ganan la batalla, dice, nosotros seremos nuestros siervos, pero si yo les gano, ustedes serán nuestros siervos. David miró y dice, ¿quién este filisteo incircunciso que se atreve a retar al Dios de Israel? Y dice que con 3 piedritas y con la honda, aquel día mató al gigante. Y dijo David, tú vienes a mí con lanza. ¿Con qué más venía? Con espada. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a cual tú has retado, has blasfemado. Hoy el Señor me dará tu cuerpo, yo lo mataré, y así sabrán que mi Dios es. Ya estamos con sueño. Mi Dios es grande, grande en los cielos. Rahab la ramera lo dijo. Jesús lo dijo. ¿Y usted lo dice? Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Los paganos adoraban a la diosa de Efesios, Diana. Por horas se pasaban gritando. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Y el pueblo de Dios también debe aprender a ver nuestras gargantas. Grande es nuestro Dios. Tenemos que adorarle. Adórele al Señor. Mire, aprenda de Josué, que con un grito los muros de Jericó cayeron y ganaron la batalla. Y por último, aquí le menciona a Samuel, profeta del Altísimo, que en sus días nunca cayó, dice, ni una sola de sus palabras, porque era profeta y el Señor le hablaba.
Concluyendo, mis queridos hermanos, esta carta, recuerde que la carta desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Hebreos, animo a que lo lea. Magistralmente el autor de esta carta nos va describiendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él subió y cómo podemos acercarnos a Él confiadamente para alcanzar gracia, misericordia en el momento oportuno. Hay problemas de enfermedad. Yo escucho problemas de enfermedad y el diagnóstico es un cáncer. Escucho que una mujer joven cuenta el dolor, que está felizmente casada y con planes de servir al Señor, pero de pronto un día su esposo le dice: quiero el divorcio. Hermanos queridos que han perdido el empleo después de trabajar 20 años y dicen: estoy viejo, ¿dónde voy a trabajar? Y muchos hermanos también han perdido sus casas por no poder pagar las deudas de su hipoteca. El Señor nos anima a permanecer firmes, a mantener nuestra esperanza. Él cumplirá las promesas. El pueblo quizás haga memoria de esta frase que decía uno de nuestros presidentes: ni un paso atrás. Querido hermano, vamos adelante y yo le animo que se pare hoy ya en la tarde, creo que es ya. Y hagamos de esta canción una oración, porque los salmos son oraciones, cánticos. Hoy nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Esta es una oración.